Si los síntomas son parte de una reacción corporal instintiva, de un SBS, ¿aparecen siguiendo algún orden? Hammer dice en su segunda ley: todo SBS tiene dos fases, siempre que se alcance la segunda resolviendo el shock biológico. Junto con la alternancia diaria de día-noche, el cuerpo también cambia entre un estado activo y pasivo de recuperación. Los SBS empiezan con una primera fase llamada de conflicto activo. La persona está en un estado de alerta, de tensión, a toda hora del día y de la noche. Así, la persona duerme poco, se siente con mucha energía y ganas de actuar. Como ya hemos visto, tiene la mente ocupada con un pensamiento obsesivo. Aparece en el TAC del cerebro un foco de Hammer, sin producir ninguna molestia. Y hay cambios funcionales en un órgano. Nuestra paciente del tumor, con su hija atropellada por un auto, estará todo el día pensando en su hija y cómo puede ayudarla. En su TAC cerebral aparecerá un foco de Hammer a un lado del cerebelo, y en su cuerpo una o más glándulas mamarias empezarán a funcionar más. Imaginemos que su hija resultó muy mal herida, pasó semanas con riesgo de muerte y solo acabó de curarse después de algunos meses. Durante ese tiempo, su madre se mantuvo en un estado de conflicto activo con una intensa preocupación. Sus glándulas mamarias fueron proliferando durante toda la fase de conflicto activo. La masa de células resultante es lo que llamamos tumor. Cuanto más dure la fase de conflicto activo, mayor será el tumor. Todavía no se sabe por qué el tumor se produce en una glándula mamaria y no en todas. Puede consultar la referencia 2. Por tanto, no hay células malignas que busquen dañarnos, sino una reacción corporal con su lógica que hacemos que funcione demasiado tiempo. Además, no siempre se produce proliferación celular durante la fase de conflicto activo, sino que también puede darse necrosis, pérdida de células, como veremos en el siguiente vídeo. Si se soluciona el conflicto, se pasa a la fase de recuperación. Estamos contentos, relajados o incluso eufóricos, ya que se ha resuelto la situación estresante. El foco de Hammer aparece diferente en el TAC, produciéndose una inflamación en esa zona del cerebro que, dependiendo de su tamaño, puede producir síntomas como dolor de cabeza, náuseas, problemas funcionales como parálisis, etc. En el cuerpo se invierten los cambios que se produjeron en la fase de conflicto activo, produciendo generalmente inflamaciones. Por ejemplo, cuando el tejido generado se descompone o se compone nuevo tejido. La mayoría de enfermedades cotidianas como resfriados, tos, irritaciones de garganta, etc., son síntomas de esta fase, ya que nos sentimos enfermos, tenemos fiebre, estamos débiles y con necesidad de recuperarnos. Hacia el final del proceso se forman cicatrices y otros síntomas. En nuestro ejemplo, cuando la hija salga de peligro, la madre estará cansada pero mentalmente relajada, tranquila. El foco de Hammer se inflamará y podrá causar problemas de espacio en la caja craneal. Los cambios en el pecho se revertirán si el tumor no se ha extirpado quirúrgicamente. Los microbios descomponen el exceso de tejido generando pus. Si la duración de la fase de conflicto activo es muy larga, la cantidad de pus que se genera será grande y producirá problemas. Completada la descomposición, quedará una cicatriz, que también puede dar problemas según su tamaño. La duración más la intensidad de la fase de conflicto activo es más o menos la misma que la duración e intensidad de la fase de recuperación, y determina la intensidad de los síntomas y su progresión. En la mitad de la fase de recuperación,
pero no más tarde de 3 semanas desde la solución del conflicto, hay lo que se llama la crisis epileptoide, EC, que es cuando se alcanza la mayor intensidad de los síntomas, en particular la inflamación. A partir de ese momento avanza la cicatrización y disminuyen otros síntomas como la inflamación. La crisis epileptoide es un momento especial en el que el cuerpo, por poco tiempo, vuelve a funcionar como en la fase de conflicto activo y, dependiendo del órgano afectado, puede durar entre unos segundos y unas pocas horas. En la mayoría de los SBS, esta crisis pasa desapercibida. En algunos casos produce síntomas que pueden ser fuertes e incluso fatales y que son diagnosticados como crisis epiléptica, ataque al corazón o ataque de asma. Hasta ahora hemos explicado una evolución sencilla de un SBS, que es más bien una excepción en los humanos. En nosotros lo más frecuente son las recaídas. Como la gente ahora vive sin controlar sus instintos de forma bastante rígida e incapaz de cambiar, los SBS se repiten y repiten durante años. Por ejemplo, cuando tenemos shocks por trabajar con un empleado, jefe o cliente que nos disparan la fase de conflicto activo hasta que llegan las vacaciones o el fin de semana. La mayoría de enfermedades crónicas tiene este mecanismo, que puede durar la vida entera si las condiciones no cambian o la actitud del sujeto frente a ellas. En esos casos en que se está reentrando continuamente en la fase de conflicto activo, es difícil o imposible prever la duración de la fase de recuperación. ¿Para qué sirve saber que los SBS tienen 2 fases? Hasta ahora hemos descontrolado mucho nuestros instintos, resultando en largas fases de conflicto activo y por tanto grandes síntomas. Ahora, con este nuevo conocimiento, los pensamientos obsesivos pueden avisarnos de que estamos en la fase de conflicto activo mucho antes de que nos enteremos por los síntomas orgánicos, y así intentar hacer algo para resolver el conflicto cuanto antes y todos los síntomas sean menos problemáticos. Por otro lado, si los síntomas ya son claros, en función de en qué fase esté el paciente, puede elegirse entre diferentes terapias. Veamos las diferentes posibilidades en el caso de nuestra paciente con un tumor. Si no conoce las 5 leyes biológicas, no conocerá el origen de lo que le pasa ni su situación. Como la medicina oficial tampoco lo sabe y tampoco sabe por qué se producen lo que llaman remisiones espontáneas, entonces recomienda quimio, radio y cirugía, con resultado de largo sufrimiento, desfigurar a la mujer y frecuentemente una muerte prematura. Como mucho le hacen una cirugía conservadora, pero queda la ansiedad por el miedo a nuevos tumores o metástasis, como ocurre con el tratamiento hormonal. Puede ocurrir que alguna mujer capee ese proceso sin miedo o incluso salga fortalecida, pero solo en raras ocasiones. También puede ocurrir que la mujer del tumor conozca las 5 leyes biológicas, con lo que no sufrirá ningún shock adicional provocado por ningún diagnóstico terrorífico, sino que además podrá evaluar su situación, ya sea. Posibilidad 1. El SBS está en su fase activa. El tumor es todavía muy pequeño, pero ya no crece porque ella ya no está preocupada, dado que prevé que den el alta a su hija en cualquier momento. Cuando esto ocurra, el SBS entrará en su fase de resolución y los microbios desharán completamente el tumor. En este caso, no es necesario ninguna terapia. Solo puede acordar con el terapeuta algún tratamiento local sintomático y el control de la correcta realización de la fase de recuperación. Para ello pueden usarse una gran variedad de recursos convencionales o alternativos, que pueden usarse mucho más efectivamente con el conocimiento de las 5 leyes biológicas. Con este conocimiento desaparece el misterio de por qué un remedio va bien unas veces y otras no. El resultado es una completa regeneración, posiblemente con mínimas cicatrices. Posibilidad 2.
El SBS está en su fase activa también. El tumor es pequeño todavía, pero seguirá creciendo porque la mujer sigue preocupada porque considera que su hija no está bien cuidada en este hospital. La terapia consiste aquí sobre todo en intentar resolver cuanto antes el conflicto o al menos reducir su intensidad. Por ejemplo, llevando a la niña a un hospital en que su madre crea que estará mejor cuidada. Esto reduce la intensidad de la reacción, de forma que el tumor deja de crecer hasta que el conflicto se resuelva finalmente. Aquí, como en el caso anterior, no es necesaria ninguna terapia, solo el control del avance de la reacción del cuerpo. Posibilidad 3. La mujer está en la fase de conflicto activo. El tumor ya empieza a ser grande y seguirá creciendo porque la situación de la hija es todavía inestable. Aquí debería hacerse una cirugía conservadora, ya que en la fase de recuperación se dará una gran formación de pus, reventando el seno y otros síntomas peligrosos por su intensidad. Estos, a su vez, probablemente lleven a nuevos shock y, por tanto, considerables e incalculables complicaciones. Una operación ahorra todo esto, pero ahora la mujer ya no tiene miedo de nuevos tumores, metástasis u otras horribles amenazas a su salud y debería, por tanto, estar tranquila respecto a su salud. Posibilidad 4. Que el SBS ya esté en su fase de recuperación. Los microbios están degradando el tumor, lo que ha llevado a una erupción de pus que lleva a la mujer a ver a su médico. El diagnóstico no le causa pánico porque sabe la relación de lo que le ocurre con lo que le ha pasado antes. Su hija ya está en casa, con lo que se resolvió su conflicto. En este caso tampoco es necesario ninguna terapia, solo ir siguiendo la evolución del cuerpo. Hay, por supuesto, miles de otras posibilidades que el SBS puede tomar en cada caso, pero, conociendo las 5 leyes biológicas, la paciente tiene en casi todos los casos muchas oportunidades para influir positivamente en su curso y acabar sonriendo. Las 5 leyes biológicas no prometen ninguna salvación ni nada parecido. A veces es necesario medicación o cirugía y puede haber complicaciones o pueden ocurrir cosas peores porque, dado que la Seguridad Social no reconoce las 5 leyes biológicas, los pacientes están divididos entre los diferentes enfoques para su terapia, lo que conlleva muchos problemas. Teniendo en cuenta esta realidad, sin embargo, las 5 leyes biológicas ofrecen la oportunidad de comprender las causas de nuestros síntomas y reacciones instintivas corporales y, a través de ello, dirigirse a opciones terapéuticas adecuadas. Así, en este ejemplo, se consiguen los mejores resultados con el menor esfuerzo. Siempre, en este ejemplo, sin quimio ni radio y en muchos casos incluso sin cirugía, y en vez de ello concentrándose en cambios en las condiciones de vida que vamos a exponer más claramente a través de experiencias propias relatadas en otros vídeos. Aunque se hayan resaltado en estos ejemplos los síntomas externos, materiales, las posibilidades concretas de tratamiento deben tomar siempre en cuenta todas las circunstancias personales, incluidas las internas, pues ellas son las que llevaron al shock y nos pueden sugerir opciones para resolver el conflicto o controlar el curso del SBS. Con el conocimiento de la primera y segunda ley podemos identificar la causa y evolución y ritmo de cada SBS. Pero ¿cómo sabemos qué síntomas ocurren en la fase activa y cuáles en la fase de recuperación? Esto es lo que nos explica la tercera ley, que veremos en el vídeo siguiente.